¿Qué es perdonar de corazón? Perdonar de corazón es no hacer más el cuento, no volver a repetir lo mismo, no buscar cada oportunidad para decir pobrecito yo, pobrecita yo, lo que me hicieron. Perdonar de corazón no es rumiar. Perdonar de corazón es básicamente llegar el momento en que uno deja de acusar a la otra persona. Y ya, pasó la página. ¿Perdonamos de corazón? Rumiamos y rumiamos y rumiamos y rumiamos y rumiamos. Y a la primera oportunidad que alguien nos pregunta, ¡fua!, salió de nuevo la historia repetida y cada vez con más sazón. Nosotros somos los que nos hacemos daño. Y nosotros somos los que alimentamos la herida, nosotros mismos, no la otra persona. Bueno, me encanta esa frase, ¿no? Perdonar de corazón. Escuchamos hoy el texto del libro de Josué. Yo cuando lo leí esta semana, le digo ahora después lo que me saltó a la vista inmediatamente, pero es un texto hermoso, porque comienza básicamente diciendo, yo estoy contigo, Josué, lo mismo que estuve con Moisés, o sea, yo no los abandono. Y el relato que escuchamos hoy es el cruce del río Jordán, la llegada a la tierra de Canaán, y tiene todo el mismo tono y sabor de lo que había hecho Dios 40 años antes con el cruce del Mar Rojo. Ahora recuerden que la gente que cruzó fueron muy pocas de la gente que comenzó, La mayoría murió en el camino. Entra a la tierra de Canaán la descendencia. Josué es uno de los pocos supervivientes y es mantener la memoria viva de generación en generación de que Dios camina con nosotros. Si caminó en el pasado, camina en el presente y caminará definitivamente en el futuro. Pero esa memoria hay que mantenerla viva. Esa memoria, si no se celebra, si no se recuerda, si no se ora, si no se reflexiona, esa memoria se va apagando. Y las que vengan después olvidarán entonces lo que Dios hizo con lo que las Escrituras llaman nuestros padres. Se olvida la historia de salvación si la historia no se cuenta. Los que cruzaron no fueron los que salieron. Ahora, ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención en este texto? Moisés, lo hemos estado escuchando de Moisés 1 mes y pico. Desde que mató al egipcio, incluso antes, desde la persecución del faraón, de los hijos varones menores de 2 años de los hebreos, la madre que lo coloca en el canasto, la hermana del faraón que se lo encuentra, y toda esa historia que sabemos a través sobre todo de las películas de Hollywood, más que de las escrituras. Y todo el encuentro con Dios, que él incluso no conoce plenamente, en la zarza ardiente en el Horeb, la petición de Dios: ve a Egipto, libera a mi pueblo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué le digo a este hombre? Toda esa historia que escuchamos por 1 mes. ¿Se acuerdan el texto de la lectura de ayer? Moisés muere en Moab, sin entrar a la tierra de Canaán. Y la frase de ayer que a mí me sacudió fue: y nadie sabe dónde está enterrado. Y Moisés pasó a la historia. Josué comienza a ser hoy el protagonista de la historia. Solamente se menciona Moisés al principio del texto, lo mismo que estuve con Moisés, y se acabó. ¿Qué aprendemos de eso, gente? Hay mucho, que aprender de ahí. Aprendemos que nuestro papel simplemente no es ser protagonistas. El protagonista de la historia es siempre el Dios que mueve la historia y actúa a través de la historia. Y tu función y la mía es simplemente decir sí, como si fuese tan fácil, ¿no? Decir sí
y cumplir lo que tengamos que hacer y después desaparecer. Moisés no se sabe ni dónde está enterrado. Nos coloca en una posición de una tremendísima humildad, nos coloca en una posición donde nos recuerda una vez más que ni tú ni yo somos los actores ni las actrices de la historia, es Dios. Nuestro papel es simplemente ser instrumentos de Dios y servir, y al final de la historia que nos entierren y que nadie sepa ni dónde estamos enterrados. Tremenda libertad hay en eso, Tremenda libertad hay en eso. Me acordaba de las últimas palabras de San Francisco unas horas antes de morir. Hice lo que tenía que hacer. Que el Señor les diga a ustedes ahora lo que tienen que hacer y seguir para adelante. Hoy le pedimos al Señor que nos dé las luces suficientes, la humildad suficiente para entender, aceptar, asumir que no somos los protagonistas, simplemente somos instrumentos. Tenemos algo que hacer, lo hacemos con la mayor fidelidad posible, con caídas y subidas, con luces y oscuridades, pero que al final del camino simplemente le dejemos el espacio al que sigue. El que siguió fue Josué, y Josué fue el que entró a la tierra de Canaán y no Moisés. Hay una gran hasta ironía en esa historia. El siervo que le hablaba a Dios cara a cara y el rostro se le cambiaba, no entró a la tierra prometida. Murió viéndola de lejos y había cumplido lo que Dios le pidiera que hiciera. Nos cuesta tanto trabajo desaparecer. Yo me acordaba anoche de historias en nuestra diócesis de párrocos que fueron muy buenos, pero que nunca al final supieron soltar las riendas. Y la gente solamente recuerda los desastres de los últimos 5 años, porque no supieron soltar las riendas cuando le tenían que dar el espacio a Josué. Ojalá que tú y yo no seamos recordados como estos personajes de nuestra historia local, que sepamos cuándo ya es hora de ser como Moisés, desaparecer y que nos entierran y que nadie sepa dónde nos enterraron. Tremenda libertad hay en eso.